Imagina un lugar rodeado de misterio, un jardín que guarda en su interior uno de los secretos más grandes de la humanidad, la tumba vacía. Se dice que en ese lugar fue depositado el cuerpo de Jesús, pero cuando las mujeres llegaron al amanecer del tercer día, la tumba estaba vacía. ¿Qué ocurrió realmente en este sitio sagrado? ¿Es este el verdadero lugar donde Jesús fue sepultado y resucitó, como nos relata la Biblia en Mateo 28:6? No está aquí. ¿Ha resucitado tal como dijo? A lo largo de los siglos, arqueólogos, teólogos y creyentes han debatido la autenticidad de esta tumba en Jerusalén. Algunos sostienen que las evidencias bíblicas y arqueológicas coinciden, mientras otros ponen en duda su veracidad. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Es este el lugar donde se materializó el evento más trascendental de Jesús? Hoy exploraremos las pistas históricas y espirituales que rodean este lugar cargado de simbolismo y fe, así que quédate hasta el final porque allí les mostraré algo que te sorprenderá en gran manera. En el siglo I, Jerusalén era una ciudad vibrante y compleja, tanto política como religiosamente. Era el epicentro del judaísmo, donde el templo de Salomón, reconstruido por Herodes el Grande, ocupaba un lugar prominente en la vida de los judíos. La ciudad, bajo ocupación romana, estaba marcada por tensiones entre los líderes religiosos judíos y las autoridades romanas, lo que desembocaba en frecuentes disturbios y rebeliones. En este contexto turbulento emerge la figura de Jesús de Nazaret, un predicador cuya enseñanza y milagros desafiaban tanto las estructuras religiosas como políticas de la época. La crucifixión de Jesús, ordenada por el gobernador romano Poncio Pilato bajo la presión del Sanedrín, ocurrió en las afueras de Jerusalén, en un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Según los evangelios, Jesús fue sepultado rápidamente en una tumba prestada por José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que secretamente era su seguidor. Esta tumba, situada en un jardín cercano, quedó sellada y custodiada por soldados romanos. Sin embargo, al tercer día, las escrituras narran que la tumba fue hallada vacía por las mujeres que iban a ungir el cuerpo de Jesús. Durante siglos se ha debatido cuál es el verdadero sitio de esta tumba. La iglesia del Santo Sepulcro, situada en el corazón de Jerusalén, ha sido tradicionalmente considerada el lugar de la sepultura y resurrección de Jesús. Sin embargo, en el siglo XIX, una nueva teoría emergió cuando un arqueólogo británico, el general Charles Gordon, identificó un sepulcro en un jardín fuera de las murallas de la ciudad antigua que coincidía con la descripción bíblica. Este lugar, conocido como la tumba del jardín, ha generado gran interés entre arqueólogos y teólogos. En años recientes, la Universidad Hebrea de Jerusalén ha realizado excavaciones en la tumba del jardín, con el objetivo de investigar la autenticidad de este lugar. Los estudios arqueológicos han revelado varias características intrigantes. En primer lugar, la tumba está tallada en la roca, tal como se describe en los evangelios. Su entrada está orientada hacia el este, lo que coincide con las costumbres judías de la época. Además, se ha encontrado evidencia de que la tumba fue utilizada para entierros durante el primer siglo, lo que encaja cronológicamente con la historia de Jesús. Un hallazgo particularmente relevante es una gran piedra de molino encontrada cerca del sitio, que podría haber sido utilizada para sellar la tumba, coincidiendo con el relato bíblico en el que una piedra fue colocada para cerrar la entrada. A pesar de estas similitudes, los estudios arqueológicos no han podido confirmar de manera concluyente que esta sea la tumba de Jesús. Sin embargo, las evidencias físicas y las descripciones bíblicas continúan alimentando el debate. Algunos estudiosos argumentan que, aunque la tumba del jardín comparte muchas características con los sepulcros judíos del siglo I, no existen inscripciones o marcas distintivas que la conecten directamente con Jesús. Otros sostienen que la ubicación y el entorno, un jardín,
coinciden con la narrativa bíblica de un lugar tranquilo y apartado donde Jesús fue sepultado. Las excavaciones en la tumba del jardín han arrojado información valiosa sobre los métodos de entierro en la Jerusalén del siglo I y han abierto nuevas posibilidades para el debate sobre la autenticidad del sitio. Aunque aún no se puede afirmar con certeza que este sea el lugar exacto donde fue sepultado Jesús, la combinación de evidencia histórica, bíblica y arqueológica continúa siendo un tema fascinante que invita a la reflexión y la investigación. El lenguaje juega un papel fundamental en la comprensión de los textos bíblicos, y las palabras clave utilizadas para describir la tumba, el jardín y la resurrección en los idiomas originales ofrecen una profundidad significativa que trasciende las simples traducciones. Para entender mejor el contexto y el simbolismo de estos términos, es crucial explorar sus raíces en hebreo y griego y cómo estos reflejan el trasfondo cultural y espiritual del momento. La palabra para tumba en hebreo es keber. En la cultura hebrea, el concepto de keber tiene un peso simbólico que va más allá del mero lugar de descanso para los muertos. El keber no solo era un sitio físico de sepultura, sino también un lugar cargado de simbolismo, representando el retorno al polvo y la conexión con la tierra que Dios formó. En el libro del Génesis se recuerda que el hombre fue formado del polvo de la tierra, Génesis 3:19, y el keber, por tanto, simboliza el ciclo natural de la vida y la muerte en la teología judía. Además, el keber está vinculado con la noción de la memoria y el legado, ya que las tumbas de los patriarcas, como la de Abraham, Isaac y Jacob, no solo marcaban el descanso de sus cuerpos, sino el lugar donde su linaje continuaba espiritualmente. El siguiente término, jardín, en hebreo es gan. En las Escrituras, los jardines ocupan un lugar especial y están profundamente conectados con la presencia de Dios. El gan más notable es, por supuesto, el Jardín del Edén, el lugar donde la humanidad fue creada y vivió en armonía con Dios antes de la caída. El gan es un símbolo de vida, paz, pureza y comunión directa con el Creador. La mención de un jardín como el lugar donde Jesús fue enterrado conecta la historia de la resurrección con el Edén, sugiriendo un regreso a la pureza y la restauración de la relación original entre Dios y la humanidad. Este jardín, donde la tumba fue encontrada vacía, es un eco de la renovación espiritual que el Edén simbolizaba en la narrativa bíblica. Finalmente, el concepto de resurrección en griego, anástasis, tiene una importancia central en los evangelios y en la fe. La anástasis no es solo el acto de levantarse de los muertos, sino la declaración de victoria sobre la muerte misma. En los evangelios, este término adquiere una connotación poderosa al referirse a la resurrección de Jesús, quien no solo resucitó, sino que abrió la puerta a la vida eterna para todos los que creen en Él. La resurrección de Cristo, descrita como anástasis, no es solo un evento físico, sino un acto de redención espiritual que transforma la historia de la humanidad. En Juan 20:15, cuando Jesús se aparece a María Magdalena en el jardín después de resucitar, le pregunta: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Esta pregunta es profundamente simbólica, ya que revela la transformación de la tristeza en alegría y la búsqueda de la muerte en la victoria de la vida eterna a través de la resurrección. Así, cada una de estas palabras, keber, gan y anástasis, ofrece una ventana al profundo significado de la tumba vacía en la narrativa bíblica. La tumba no es solo un lugar físico, sino un símbolo del ciclo de vida y muerte en la cultura hebrea. El jardín es un eco del Edén, un lugar de renovación y paz, y la resurrección es la proclamación de una nueva era, donde la muerte ya no tiene poder. Juntas, estas palabras forman el marco de la narrativa cristiana de la redención, conectando la historia de la crucifixión y resurrección de Jesús con los significados profundos en el hebreo y griego que trascienden la mera literalidad del texto.
Los evangelios nos ofrecen relatos profundamente conmovedores de la resurrección de Jesús, cada uno desde la perspectiva única de los apóstoles que los escribieron. Aunque Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan detalles que varían ligeramente, todos coinciden en un punto central: Jesús no permaneció en la tumba. Su resurrección fue el evento que transformó el curso de la historia y consolidó la fe. En el Evangelio de Mateo, la narración de la resurrección comienza con María Magdalena y la otra María, yendo a la tumba al amanecer. Mateo describe un terremoto, un ángel que desciende del cielo y remueve la piedra que cubría la tumba. Este ángel les dice a las mujeres que no teman y les muestra la tumba vacía, afirmando que Jesús ha resucitado, tal como había prometido. Mateo 28, 1-7. El énfasis de Mateo está en la majestad y el poder del evento, que viene acompañado de señales sobrenaturales, destacando la intervención divina. Marcos, por su parte, ofrece un relato más conciso, pero igualmente significativo. En su evangelio, también son las mujeres, encabezadas por María Magdalena, quienes encuentran la tumba vacía. Un joven vestido de blanco, presumiblemente un ángel, les dice las palabras clave que transforman su luto en esperanza. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Marcos 16:6. Este versículo encapsula la esencia del mensaje de la resurrección. Jesús, quien murió en la cruz, ya no está entre los muertos. La resurrección es una realidad, no un mito, y es un mensaje destinado a ser compartido con los discípulos. El Evangelio de Lucas pone un énfasis especial en la incredulidad inicial de los apóstoles ante el testimonio de las mujeres. Las mujeres encuentran la tumba vacía y reciben la noticia de la resurrección de dos hombres en vestiduras resplandecientes. Lucas 24, 1-8. Sin embargo, cuando transmiten este mensaje a los apóstoles, estos no les creen, considerándolo un disparate. Es solo cuando Jesús se aparece a dos de ellos en el camino a Emaús y luego a todos los discípulos reunidos que la duda se desvanece y se transforma en fe. Lucas destaca la dificultad de aceptar lo imposible y la necesidad de que Jesús se revele de manera personal para que los discípulos comprendan la magnitud de lo sucedido. Finalmente, en el Evangelio de Juan, la resurrección es presentada de manera íntima y personal. Aquí es María Magdalena quien, llorando junto a la tumba vacía, se encuentra con Jesús, aunque al principio no lo reconoce. Jesús la llama por su nombre, María, y en ese instante ella lo reconoce y lo llama Raboni, Juan 20:16. Este encuentro personal entre Jesús y María resalta el profundo vínculo entre el Maestro y sus seguidores, mostrando cómo la resurrección no es solo un evento cósmico, sino también una experiencia íntima de encuentro con el Salvador. El papel de las mujeres, especialmente el de María Magdalena, en los relatos de la resurrección es significativo. En una sociedad donde el testimonio de las mujeres no era considerado confiable, los evangelios destacan su papel como las primeras testigos del evento más importante en la historia cristiana. María Magdalena y las otras mujeres son las primeras en recibir la noticia y en llevarla a los apóstoles. Esta elección divina de que las mujeres sean las primeras mensajeras de la resurrección subraya la importancia de la fe y la disposición de ser testigos, independientemente del estatus social o cultural. Los evangelios relatan la resurrección de Jesús con una diversidad de perspectivas, pero todos coinciden en el impacto transformador de este evento. Los testimonios de las mujeres y las apariciones de Jesús después de su resurrección confirman su victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna para todos los creyentes. El simbolismo del jardín en la narrativa bíblica está profundamente entrelazado con los conceptos de vida, transformación y la relación entre Dios y la humanidad.
Tanto el jardín del Edén como el jardín donde fue enterrado Jesús son escenarios significativos en la historia de la fe cristiana, cada uno representando momentos cruciales en el plan divino de redención. Compararlos nos ofrece una visión más rica de la obra de Dios a lo largo de la historia y el simbolismo profundo que ambos jardines evocan. El jardín del Edén, mencionado en el libro de Génesis, es el lugar donde la humanidad comenzó. Fue un paraíso diseñado por Dios como hogar para Adán y Eva, un lugar de abundancia y comunión perfecta con su Creador. El Edén no solo era un espacio físico, sino un símbolo del estado ideal de la creación, sin pecado, sin muerte, en armonía con Dios. Sin embargo, con la caída de Adán y Eva, ese paraíso fue perdido. El pecado entró en el mundo y con él, la separación de Dios y la introducción de la muerte. El Edén, que había sido símbolo de vida eterna y comunión divina, se convirtió en un recordatorio de la pérdida de esa perfección original. Por otro lado, el jardín donde Jesús fue enterrado también tiene un simbolismo profundo. Este lugar, descrito en los Evangelios, es donde se llevó a cabo la transformación más grande de la historia, la victoria sobre la muerte a través de la resurrección de Jesús. Al igual que el jardín del Edén, este jardín también es un espacio de vida y muerte, pero con una diferencia crucial. Mientras que el Edén fue el lugar donde la muerte entró al mundo, el jardín de la resurrección es el lugar donde la muerte fue derrotada. Es en este jardín donde la historia de la redención se cumple, donde lo que fue perdido en el Edén es restaurado. La conexión espiritual entre estos dos jardines es clara. Ambos representan momentos clave en la relación de Dios con la humanidad. En el Edén, la humanidad cae. Pero en el jardín de la tumba, Jesús se levanta de entre los muertos, restaurando lo que fue perdido. En el Edén, la muerte se convierte en una realidad para toda la humanidad. En el jardín de la resurrección, la muerte es vencida y la vida eterna es ofrecida a todos los que creen. Así como el Edén fue un lugar de vida antes de la caída, el jardín de la tumba vacía es un símbolo de la nueva vida en Cristo. Además, el jardín en la narrativa bíblica es un lugar de transformación. En ambos jardines se producen cambios radicales en la condición humana. El Edén, lugar de paz, se convirtió en escenario de la primera rebelión contra Dios, pero en el jardín donde Jesús fue sepultado, la tristeza y el dolor de la muerte fueron transformados en gozo y esperanza. Este jardín es testigo de la transformación más grande, la muerte que da paso a la vida, la oscuridad que se convierte en luz. En términos espirituales, ambos jardines representan el proceso de la humanidad en su relación con Dios. El Edén es el principio de la caída, pero también contiene la promesa de redención, ya que Dios declara en Génesis 3:15 la futura victoria sobre el mal. El jardín de la resurrección es el cumplimiento de esa promesa, donde el Mesías, Jesús, aplasta el poder de la muerte y ofrece la reconciliación con Dios. Así, el simbolismo del jardín en la Biblia es un recordatorio de la obra redentora de Dios. Mientras que el jardín del Edén representa la pérdida de la vida eterna, el jardín donde fue enterrado Jesús es el escenario de su recuperación. La resurrección que tuvo lugar en ese jardín es la garantía de que la muerte ha sido derrotada y que la vida eterna es una realidad disponible para todos los creyentes. La tumba del jardín ha sido objeto de un intenso debate, tanto en el ámbito arqueológico como en el teológico. A lo largo de los años se han llevado a cabo diversas excavaciones y estudios que han arrojado hallazgos fascinantes, pero que no necesariamente han resuelto el enigma de su autenticidad, como el lugar donde fue sepultado y resucitó Jesús. El descubrimiento de la tumba, su estructura y ubicación, junto con los estudios arqueológicos más recientes, han alimentado tanto teorías a favor como en contra de su legitimidad. En cuanto a los hallazgos arqueológicos, las excavaciones realizadas en la tumba del jardín muestran que la tumba fue tallada en la roca,
un estilo común de sepultura judía en el primer siglo, lo que es consistente con las descripciones bíblicas del entierro de Jesús. Se ha identificado que la tumba data de esa misma época, lo que la sitúa cronológicamente en el contexto correcto. Además, el descubrimiento de una gran piedra de molino cerca del sitio, que pudo haber sido utilizada para sellar la tumba, refuerza la conexión con el relato de los evangelios, que describen cómo una piedra fue colocada para cerrar la tumba de Jesús, Marcos 16:3. Sin embargo, algunos arqueólogos argumentan que, aunque estas características coinciden con los relatos bíblicos, no hay pruebas concluyentes de que este sea el lugar exacto de la sepultura de Jesús. Por ejemplo, no se han encontrado inscripciones o marcadores que identifiquen la tumba como la de Jesús, lo que deja espacio para la duda. Además, otros estudios arqueológicos sugieren que el sitio tradicionalmente reconocido por la Iglesia del Santo Sepulcro podría tener más respaldo histórico debido a su ubicación dentro de la ciudad antigua y la evidencia temprana de veneración cristiana en ese lugar. Desde una perspectiva teológica, los estudiosos están divididos. Algunos teólogos que apoyan la autenticidad de la tumba del jardín ven en ella un lugar que refleja con mayor claridad el entorno descrito en los evangelios, especialmente por su proximidad a un jardín y su ubicación fuera de las murallas de Jerusalén. Enfatizan el silencio y la sencillez del lugar, que parecen corresponder con lo que sería el sitio donde fue sepultado el Mesías. Para estos teólogos, los hallazgos arqueológicos, aunque no definitivos, son suficientes para mantener la posibilidad de que la tumba del jardín sea el lugar genuino de la resurrección. Por otro lado, otros teólogos se muestran escépticos. Sostienen que la tradición y la veneración cristiana temprana del Santo Sepulcro es un argumento más fuerte para identificarlo como el sitio auténtico. Argumentan que la veneración de un lugar santo en la antigüedad generalmente se basaba en testimonios o indicaciones directas de los primeros cristianos, por lo que la tradición no debe ser descartada fácilmente. En este contexto, el debate entre arqueólogos y teólogos sigue abierto. Mientras que los descubrimientos arqueológicos en la tumba del jardín proporcionan pistas intrigantes que podrían vincularla con el relato de los evangelios, no hay evidencia concluyente que resuelva el misterio de una vez por todas. Lo que sí queda claro es que este lugar, como el Santo Sepulcro, sigue siendo un símbolo poderoso de la resurrección de Jesús y la promesa de vida eterna. El versículo de Lucas 24, 5-6, captura la esencia del mensaje que estas tumbas buscan transmitir, independientemente de su autenticidad. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Este versículo nos recuerda que, más allá de la ubicación física exacta, lo importante es el hecho central de la fe cristiana: la victoria de Cristo sobre la muerte y su resurrección como la piedra angular de nuestra esperanza. A continuación, podrás ver imágenes auténticas de la tumba del jardín, un lugar real donde se llevó a cabo una obra majestuosa. Aquí reposó nuestro Mesías durante 3 noches. Sin embargo, este es solo un lugar, y como bien lo indica el mensaje inscrito, la verdad es esta: Él no está aquí, ha resucitado. La resurrección de Jesús y la tumba vacía, ya sea en la tumba del jardín o en el Santo Sepulcro, son los pilares fundamentales de la fe cristiana. Para los cristianos, la resurrección no es solo un evento histórico, sino la confirmación de una verdad profunda: la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna. Jesús resucitó de entre los muertos, cumpliendo su promesa y demostrando que Él es, en efecto, el Hijo de Dios. La tumba vacía es el símbolo de esa victoria, la piedra angular sobre la cual se edifica nuestra esperanza. Hoy, la tumba vacía sigue siendo una fuente de inspiración y fortaleza para millones de creyentes en todo el mundo. En una era de incertidumbre, dudas y desafíos,
La resurrección de Jesús nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra. El poder de la resurrección no solo transforma nuestras vidas espirituales, sino que también impacta nuestras realidades cotidianas. Nos invita a vivir con esperanza, a enfrentar los desafíos de la vida con la certeza de que, al igual que Jesús venció a la muerte, nosotros también podemos vencer las dificultades de este mundo, sabiendo que la vida eterna nos espera. Pero, ¿qué significa la tumba vacía para ti personalmente? Es una pregunta que cada cristiano debe responder en su corazón. Para algunos, la tumba vacía es la prueba de que el sacrificio de Jesús fue aceptado por Dios, ofreciendo redención y perdón por nuestros pecados. Para otros, es un recordatorio de que no estamos destinados a vivir en la desesperación o el temor, sino en la promesa de una vida renovada. La resurrección es la promesa de que, a través de Jesús, no solo hay vida después de la muerte, sino también una vida plena y significativa aquí y ahora. La invitación de la tumba vacía es una invitación a la transformación personal. Al igual que Jesús se levantó de la muerte, nosotros también estamos llamados a levantarnos de nuestros propios sepulcros, nuestras derrotas, temores y pecados. La resurrección de Jesús no es solo un evento lejano en la historia, sino una realidad viva que nos invita a experimentar la transformación espiritual, la redención y el renacimiento en nuestras vidas diarias. La tumba vacía nos desafía a vivir una vida de fe auténtica, a abrazar la esperanza y a compartir este mensaje de salvación con el mundo. En este punto, es importante reflexionar profundamente. ¿Cómo cambia la resurrección de Jesús la forma en que vives tu vida? ¿Qué impacto tiene saber que la muerte ha sido vencida y que hay vida eterna en Cristo? La resurrección es un llamado a la acción, a vivir con valentía, sabiendo que no estamos solos. Dios ha vencido lo más grande, la muerte, y nos ofrece su poder para enfrentar cualquier cosa que la vida nos presente. Finalmente, la resurrección de Jesús es el acto más grande de amor que el mundo haya conocido. Nos muestra que, a pesar de nuestras fallas y debilidades, Dios nos ama profundamente y ha preparado un camino para que vivamos en relación con Él. La tumba vacía es un recordatorio constante de que el amor de Dios no tiene límites y que su plan de redención es completo y perfecto. En conclusión, la tumba vacía no es solo un símbolo de lo que sucedió hace más de 2000 años. Es una declaración viva de lo que Dios está haciendo hoy en nuestras vidas. Al reflexionar sobre la resurrección de Jesús, somos invitados a aceptar esa promesa de vida nueva y eterna, y a vivir cada día con la esperanza y el gozo que solo la resurrección puede traer. La tumba vacía, al final, no es un lugar de muerte, sino el punto de partida de una vida transformada por el poder y el amor de Dios. Para concluir, queremos agradecerte por el apoyo que nos has brindado. Bendiciones para ti y tu familia. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre Efatá, la poderosa palabra de Jesús que transformó vidas. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.